Un trampero, atormentado por el hermano al que no pudo salvar, rescata a una mujer silenciada por el trauma. En la soledad de su cabaña en la montaña forjan un vínculo sin palabras. Pero el brutal pasado del que escapó la persigue, y su santuario está a punto de convertirse en un campo de batalla. El silencio de las altas montañas rocosas en pleno invierno era un idioma que Silas Blackwood entendía mejor que cualquier lengua humana. Hablaba en el susurro del viento a través de las ramas esqueléticas de los pinos contortos, en el suave y percusivo golpeteo de la nieve al caer de una rama pesada, y en la vasta quietud catedralicia que descendía tras una nueva tormenta. Una quietud tan profunda que parecía como si el mundo contuviera la respiración. Durante 2 años, esta había sido su única conversación, su única congregación. Su soledad era un voto, su cabana un monasterio para uno solo. La cabaña en sí era menos un hogar y más una guarida funcional, un testimonio de una vida despojada de sus elementos más esenciales. El suelo, hecho de tablones toscamente labrados, estaba perpetuamente cubierto por una fina capa de serín, tierra y trozos sueltos de hojas secas. Un caótico revoltijo de trampas de acero, cuchillos de desolar y rolos de alambre para trampas ocupaba un rincón, mientras que pilas de pieles de castor estiradas y curadas llenaban otro. Su aroma almizclado y animal impregnaba permanentemente el aire. Había una silla, un catre y una chimenea de piedra, cuya repisa solo contenía una lata de café y una piedra de afilar. Era el espacio de un hombre que no vivía, sino que simplemente sobrevivía, y que había borrado deliberadamente cualquier rastro de un pasado más dulce. Cada mañana, Silas cumplía con su rutina con la sombría eficiencia de un hombre encadenado a un ritual. Se levantaba antes del amanecer, con su aliento difuminándose en el aire gélido, y lo primero que veía en el fragmento de estano pulido que le servía de espejo era el fantasma de su hermano, Leo, más joven, más tierno, lleno de un optimismo ingenuo y pueblerino que no tenía cabida en estas montañas. Era un optimismo que Silas no había logrado proteger. Debiste haberlo obligado a quedarse atrás, susurraba el fantasma en el silencio. Sabías que la situación era frágil, eras el experto, lo dejaste morir, la culpa era una fiebre constante y leve en su sangre, una enfermedad cuya única cura era este aislamiento profundo y castigador. Nunca sería responsable de otra vida. Ese era el juramento que había hecho sobre la tumba helada de su hermano. Fue en una tarde gelida, mientras revisaba una hilera de trampas para Marta cerca de la cresta sur, que el mundo rompió su promesa. Lo olió primero, el olor acre y antinatural del humo reciente de una fogata donde nadie debería estar. Entonces vio las señales, los restos astilados de una rueda de carreta, un rastro de pertenencias abandonadas medio enterradas en la nieve, y una quietud terrible y antinatural. Coronó una pequeña colina y la escena de la masacre se extendía a sus pies, una cicatriz brutal en el paisaje blanco pristino. 2 carros, uno volcado, con las lonas rasgadas y ondeando al viento. Los cuerpos de los caídos, congelados en la actitud de sus últimos momentos de desesperación. Bandidos, pensó, con la mano apoyada en la empuñadura del gran cuchillo que llevaba en el cinturón. Había sido una masacre. Estaba a punto de darse la vuelta, de regresar a su mundo y dejar a los muertos con el suyo, cuando vio un destello de movimiento cerca del límite del bosque. Un trozo de lana azul oscuro, casi completamente cubierto por un recién caído manto de nieve, se acercó con el paso cauteloso y silencioso de un depredador, con todos los sentidos en alerta máxima. Era una mujer, estaba acurrucada de lado, medio enterrada, con el rostro tan blanco como la nieve sobre la que yacía. Un profundo y feo corte le recorría la sien, su cabello oscuro apelmazado con sangre congelada. Estaba tan inmóvil, tan destrozada, que supuso que era otro cadáver. Pero al arrodillarse, una tenue y frágil nube de vapor escapó de sus labios teñidos de azul. Estaba viva. Su primer e inmediato instinto fue una fría y brutal oleada de rechazo. No, se puso de pie, retrocediendo un paso. Aléjate, esta no es tu carga. Tenía un juramento que cumplir. No podía ser responsable de esta vida. No podía ver a otra alma extinguirse bajo su cuidado. La imaginó muriendo allí sola y sintió una aceptación sombría y necesaria. La naturaleza era cruel. Sobrevivir era cuestión de suerte. No le correspondía interferir. Se giró,
Sus botas crujieron en la nieve, su corazón era una piedra fría y dura en el pecho. Dio 3 pasos. Y entonces el fantasma de su hermano apareció ante él, su rostro no acusador, sino aterrorizado, la boca abierta en un grito silencioso mientras el agua oscura y helada se cerraba sobre su cabeza. Podrías haberme salvado, sí, podrías haberlo intentado. Un sonido áspero y gutural de angustia brotó de la garganta de Silas. Se detuvo, con los hombros hundidos en la derrota. La promesa que había hecho se hizo añicos. No podía salvar a los muertos, pero que Dios lo ayudara. No podía abandonar a los vivos. Regresó a la mujer y, con una dulzura que parecía ajena a sus manos endurecidas, abrazó su cuerpo inerte y frágil. Era ligera, imposiblemente ligera, un pájaro con una ala rota. Al levantarla, su mirada se posó en un pequeño libro encuadernado en cuero que aferraba a su mano congelada. Una especie de libro de contabilidad lo metió en su abrigo, con la inexplicable sensación de que era una parte de él que no podía dejar atrás. El viaje de regreso a su cabana fue una prueba silenciosa y agotadora. El peso de su juramento roto, el peso de la responsabilidad que había jurado no volver a soportar, era más que físico. La recostó en su propio catre, la única superficie blanda de toda la cabana, y comenzó la labor despreocupada y metódica de salvarla. Era trampero, no médico, pero conocía la mecánica de la supervivencia. Le cortó el vestido congelado y empapado de sangre, con movimientos eficientes e impersonales. Limpió y cosió la herida en la sien con una aguja y un cordón umbilical. Su rostro era una máscara de severa concentración. Frotó sus extremidades congeladas con nieve para restablecer la circulación y luego la envolvió en todas las mantas que tenía. Le obligó a beber caldo caliente, cucharada a cucharada, entre sus labios agrietados. A pesar de todo, no la veía como una persona. Era una tarea, un problema por resolver, una herida por sanar. Encendió una hoguera ardiente, cuyas llamas alejaron las sombras y los fantasmas que habitaban en ellas. La cabana se llenó del aroma desconocido de hierbas medicinales y del suave y superficial sonido de su respiración. Por primera vez en 2 años, Silas Blackwood no estaba solo. Y el silencio, antano su santuario, ahora se sentía cargado de una vida aterradora y frágil. Nora recuperó la conciencia lentamente, como si regresara de un país lejano. El mundo se le vino a la mente hecho pedazos, el peso cálido y pesado de las mantas de lana, el aroma ahumado de una hoguera de pino, el crepitar sordo y rítmico de la leña ardiendo. El dolor punzante en su cabeza se había atenuado hasta convertirse en un latido persistente y pesado, y el frío penetrante que se había infiltrado en sus huesos había desaparecido, reemplazado por un calor profundo y penetrante. Abrió los ojos. El techo era de troncos ásperos y oscuros, con grietas de musgo seco. Estaba en una cabaña, la cabana de un hombre. La comprensión le provocó una punzada de terror puro y gélido. Intentó incorporarse, mientras un grito de protesta se formaba en su garganta, pero no salió ningún sonido. El grito fue silencioso, ahogado, atrapado tras un muro de trauma. Se agarró la garganta, con el corazón martilleándole las costillas. Su voz, la parte más esencial de sí misma, había desaparecido. Había quedado abandonado en la nieve, otra víctima de la masacre. En ese estado de silenciosa y aterrada desesperación, comenzó a evaluar su entorno. La cabana era un ejemplo de caos masculino. Trampas y herramientas estaban apiladas en los rincones, platos de hojalata apilados desordenadamente cerca de un lavabo y una fina capa de polvo y ceniza de madera lo cubría todo. Era el espacio de un hombre que vivía solo y hacía tiempo que había dejado de preocuparse por las comodidades de un hogar. Pero también era el espacio del hombre que la había salvado. Vio su propio vestido roto y manchado de sangre, ahora lavado y toscamente remendado, colgado junto al fuego para secarse. Vio las mantas cuidadosamente arropadas a su alrededor. Estas no eran las acciones de un monstruo. Sentía una necesidad desesperada e irresistible de comunicarse, de agradecerle, de demostrarle que no era una carga inútil. Pero Dot, ¿cómo podía hablar cuando su propia voz la había abandonado? Solo tenía sus manos, sus acciones, y así, en el mundo silencioso y opresivo de su nueva realidad, comenzó a hablar en el único idioma que le quedaba.
el lenguaje del orden. Empezó poco a poco. Al recuperar fuerzas, empezó a recorrer la cabana con pasos vacilantes. Encontró sus escasas provisiones, sacos de harina, sal, frijoles secos y café, amontonados en un estante bajo y polvoriento. Con un esfuerzo minucioso lo bajó todo. Limpió el estante y dispuso los sacos en una fila ordenada y lógica. Encontró un trozo de carbón de la chimenea y, sobre pequeñas astillas de corteza de abedul, escribió cuidadosamente etiquetas con una caligrafía precisa y elegante, colocando cada una delante de su saco correspondiente. Fue un acto pequeño y sencillo, pero fue el primer gesto de orden que impuso al caos, una frase simple y clara en medio de un párrafo desordenado e incoherente. Silas regresó de sus trampas esa misma tarde para encontrar el cambio. Se detuvo en la puerta, con la mirada inmediatamente atraída por el estante recién organizado. Observó los pulcros sacos, la delicada escritura, casi femenina, de las etiquetas de corteza. Una extraña y desconocida sensación lo azotó. Era una violación, una intrusión. Ella estaba alterando su espacio, domando la funcional soledad de su vida. Un gruñido sordo de resentimiento retumbó en su pecho. ¿Quién era ella para traer su orden pueblerino a su mundo? Pero entonces necesitaba preparar café. En lugar de rebuscar entre los sacos desordenados durante 5 minutos, su mano fue directamente al que decía café. La eficacia era innegable. Se quedó Ali con el saco en la mano mientras su resentimiento inicial luchaba con una reticente admiración. Esta conversación silenciosa continuó durante días. Nora, incapaz de permanecer inactiva, intensificó sus esfuerzos. Encontró su kit de remendar, un revoltijo de cuerda de tripa y una sola aguja doblada, con las pequeñas y finas agujas de su propio costurero. Comenzó a reparar su equipo. Remendó la manga rota de su abrigo de invierno con puntadas tan pequeñas que incluso eran casi invisibles. Reparó una bolsa de cuero con una correa rota, con un trabajo firme y preciso. Cada pieza reparada era una silenciosa frase de gratitud. Su mayor descubrimiento fue una pila de viejos libros de registro de trampeo, tirados en una caja polvorienta. Las páginas estaban llenas de la letra irregular y apenas legible de Silas, registros de pieles, recuentos de suministros, notas sobre patrones climáticos. Era un archivo caótico de su vida solitaria. Sacó su propio libro de registro impecable, el libro que él había guardado para ella, y, con la concentración de una contable experta, comenzó a ordenar su historial. Creó columnas en blanco, contabilizó su inventario y cruzó sus notas, creando un registro claro y conciso de toda su empresa. Era una tarea monumental y trabajaba en ella durante horas cada día junto a la luz del fuego, con la pluma escribiendo suavemente en la silenciosa cabana. Ella estaba reconstruyendo su vida sobre el papel, dándole sentido a un mundo que solo había soportado. Silas lo observaba todo desde la periferia, un observador silencioso y desconcertado. Vio cómo su mundo se transformaba. Regresaba a la cabana para encontrar el aroma de un sencillo y sabroso caldo de hierbas en el aire, un sabor a algo más que sal y carne curada. Buscaba una herramienta y la encontraba justo donde debía estar. Empezó a comprender que lo que había confundido con caos era simplemente negligencia, fruto de un dolor tan profundo que había despojado de todo color y orden a su vida. Esta mujer silenciosa y rota, con sus acciones silenciosas y metódicas, estaba reconstruyendo su mundo. Sus sospechas comenzaron a desvanecerse, reemplazadas por una profunda e inquietante sensación de asombro. Había rescatado lo que creía un pájaro frágil con una ala rota. Empezaba a comprender que había traído a su guarida a una arquitecta maestra, una mujer cuya fuerza no residía en su voz, sino en su inquebrantable y silenciosa voluntad de crear orden, de construir, de reparar. La observaba mientras trabajaba, con el seno fruncido por la concentración, y el fantasma de la voz de su hermano le susurraba al oído, esta vez no con acusación, sino con asombro. El invierno todavía era profundo, el silencio aún profundo, pero por primera vez en 2 años, los primeros brotes de vida comenzaban a abrirse paso a través del suelo helado del corazón de Silas Blackwood. Silas tuvo que emprender un viaje de 1 semana a las crestas del norte para atrapar zorros plateados, una presa rara y valiosa que requería toda su habilidad y paciencia. Partió antes del amanecer, una figura silenciosa que se fundía con la penumbra.
dejando a Nora en la profunda soledad de la cabaña. Por primera vez en meses, estaba realmente sola, pero el silencio ya no se sentía como una amenaza. Se sentía como un espacio que se había ganado el derecho de ocupar. En su ausencia, trabajó con una energía silenciosa e incansable, no por obligación, sino por una profunda necesidad instintiva de construir. No solo organizaba, estaba anidando, creando un santuario no solo para él, sino también para las partes heridas de sí misma. Cuando Silas regresó, coronando la última colina mientras el crepúsculo tenía los picos nevados de tonos púrpura amoratado y rosa suave, era un hombre que regresaba a una vida que ya no reconocía. La cabana no era la misma estructura que había dejado. Una cálida luz dorada se derramaba por la ventana, un faro en la vasta y fría naturaleza. El aroma que lo recibió no era el familiar y penetrante olor a humo de pino y pieles curadas, sino el rico, cálido y completamente extraño aroma a pan recién horneado y guiso sabroso. Abrió la puerta y se detuvo en seco en el umbral con los sentidos aturdidos. La cabana se había transformado. El caos de su vida había sido dominado. Sus trampas ahora colgaban en una fila ordenada y pulcra en la pared. Sus pieles estaban limpias y apiladas, clasificadas por tipo y calidad. El suelo estaba barrido y una pequeña alfombra de trapo tejida a mano yacía frente a la chimenea. Sobre la mesa, fregada hasta quedar de un tono de madera pálido y limpio, había un humeante cuenco de guiso, una gruesa rebanada de pan fresco y una pequeña taza de hojalata llena de un ramo de hojas invernales, ramitas de pino, bayas rojas y resistente lavanda de Montana. Fue la lavanda la que finalmente rompió su estoica reserva. Era tan innecesaria, tan poco práctica, tan hermosa. Fue un toque de gracia en una vida que había sido despojada de todo menos de su brutal función. Nora estaba de pie junto al fuego, con las manos entrelazadas, observándolo. Su rostro era una mezcla de aprensión y un discreto orgullo. Se había preparado para su regreso. Había puesto toda su alma silenciosa y ordenada en darle la bienvenida. Silas, un hombre para quien las palabras eran moneda extranjera, no habló. Lentamente se descolgó la mochila, colgó el abrigo en una percha de madera recién instalada y se acercó a la mesa. Apartó la única silla y se sentó, tomó la cuchara que ella había dejado y dio un mordisco al guiso. Estaba repleto de tubérculos que ella debía haber recolectado y conservado, y la carne tierna. Se comió todo el plato sin decir palabra. Luego se comió la rebanada de pan, absorbiendo lo que quedaba de la salsa. Cuando terminó, la miró por encima de la mesa. La cabana estaba cálida. La luz del fuego danzaba en su rostro, y el silencio se llenaba del profundo peso de un reconocimiento tácito. Él había dejado un refugio, había regresado a un hogar. Mientras estaba sentado Ali, con el corazón apretado y dolorido en el pecho, él se acercó. Dudó un momento, luego le puso suavemente la mano en el hombro. Era la primera vez que lo tocaba con intención deliberada y suave. Él esperaba estremecerse, retroceder ante el contacto como le había pasado a todo contacto humano durante 2 años. Pero no lo hizo. Permaneció completamente inmóvil y bajo la ligera y firme presión de su mano sintió una grieta en la pared helada que rodeaba su corazón, un deshielo profundo, doloroso y largamente esperado. A kilómetros de distancia, en la trastienda mugrienta y llena de humo de un puesto comercial, se desarrollaba una conversación diferente. Finn, el líder de los bandidos, dejó caer su vaso de whisky vacío sobre una mesa toscamente labrada, con los ojos encendidos por una furia fría y obsesiva. Ella estaba Ali, lo sé, grunó a los 2 hombres que quedaban de su equipo. Registraron toda la maldita caravana. No encontraron ninguna caja fuerte. Esa nómina estaba cosida al foro de un doble fondo en el baúl de su familia. Ella es la única que podía saber dónde la escondieron después del ataque. Quizás se quemó Finn, aventuró uno de los hombres, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Nada arde tan limpio, espetó Finn. Escapó, la chica fantasma, y tiene nuestro dinero. Si la encontramos, encontramos la nómina. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un siseo amenazante. Corre la voz en cada puesto de avanzada desde aquí hasta los territorios. Quiero que la encuentren, y no me importa a quién tengas que delatar para conseguir la información.
Las noticias del mundo exterior llegaron una semana después en forma de un viejo trampero canoso llamado Gus, que pasaba por la cabana de Silas una vez por temporada para intercambiar noticias y suministros. Nora, al oír una voz que no era la de Silas, se retiró a las sombras de la cabana, observando al visitante con cautela. «Vi que dejaste el lugar con un aspecto casi civilizado, sí», dijo Gus, con los ojos brillantes mientras aceptaba una taza de café. Luego se inclinó, bajando la voz con aire conspirador. «Pero ten cuidado, hay una banda desagradable causando problemas en el puesto de Four Pines, liderados por un hijo de puta malvado. Una zora llamada Finn. Están buscando a alguien». Silas se quedó quieto con la taza de café a medio camino de los labios. «¿Buscando a quién?» «A una mujer», dijo Gus, bajando aún más la voz. «La única superviviente de aquella masacre de la caravana de hace unos meses. Dicen que se fugó con una nómina. Ponen precio a su cabeza. $500, suficiente para que un hombre se traicione a su propia madre». Desde su lugar en las sombras, Nora escuchó cada palabra. Un escalofrío más gélido que cualquier viento invernal la invadió. Una recompensa. Habían puesto precio a su cabeza. No era solo una superviviente, era un objetivo. El rostro de Silas se había convertido en una máscara de granito frío y duro. Agradeció a Gus la noticia, sin que su voz revelara nada, y despidió al viejo trampero con una piel de castor de primera calidad. Después de que Gus se fuera, el silencio que regresó a la cabaña era diferente. Ya no era un espacio de consuelo, era la quietud antes de una batalla. Silas estaba de pie junto a la puerta, contemplando la naturaleza que una vez había sido su refugio y ahora era su coto de casa. Nora salió de las sombras para estar a su lado. Él no tuvo que decirle lo que pensaba. Ella no tuvo que preguntar qué vendría después. Simplemente permaneció junto a él, dos figuras silenciosas, su nuevo santuario ahora directamente en el camino de una violenta tormenta que se avecinaba. La partida del viejo trampero dejó un vacío en el aire, un vacío que pronto se llenó de un miedo frío y agudo. El santuario, que se había sentido tan seguro y remoto, ahora parecía frágil, una pequeña isla de calidez en un vasto y amenazante mar de violencia. Nora estaba de pie junto a la ventana, contemplando los árboles con las manos tan apretadas que tenía los nudillos blancos. Por primera vez desde que había empezado a sañar, el mutismo se sentía como una jaula física, una prisión de silencio donde mil preguntas frenéticas gritaban sin ser escuchadas. Silas la observó. Vio el terror en la rígida línea de sus hombros, un miedo que reconoció porque una versión de él había sido su compañero constante durante 2 años. Su propio miedo era al fracaso, al peso aplastante de la responsabilidad por una vida confiada a su cuidado. El fantasma de su hermano Leo se materializó en la quietud de la habitación con un rostro no acusador, sino expectante. «Quejarás ahora, sí, volverás a correr». Contempló el hogar que Nora había forjado en el corazón de su desolado refugio. Vio las pilas de lana ordenadas, el abrigo remendado colgado junto a la puerta, el pequeño frasco de hierbas en el alféizar de la ventana. Estos eran los artefactos de una vida que se reconstruía, no solo para ella, sino para él. Ella le había devuelto un mundo que creía perdido para siempre. Obligarla a huir ahora, abandonar esta frágil paz y arrojarla de vuelta al desierto, no sería un acto de protección. Sería una traición, sería lo mismo que dejar a su hermano a merced de los elementos. La decisión. Cuando llegó, no fue un pensamiento consciente, sino un profundo y radical cambio en su interior. No había logrado salvar a su hermano de la crueldad indiferente de la naturaleza. No dejaría de proteger a esta mujer de la malicia deliberada de los hombres. Sin decir palabra, se dirigió a la pared donde estaba colgado su pesado rifle de caza. Lo descolgó de sus perchas. Se sentó a la mesa y, con los movimientos metódicos y pausados de un maestro artesano, comenzó a limpiarla. El intencionado y metálico clic-clac de él al engrasar el cerrojo y revisar la recámara fue su respuesta, fue su promesa, fue su declaración de guerra. Nora oyó los sonidos al otro lado de la habitación y cuando se giró para mirarlo, no vio a un trampero solitario, sino a un guardián, un protector silencioso y formidable que preparaba el terreno. El terror en su corazón no se desvaneció, pero se unió a él una sensación nueva y desconocida, un frágil y poderoso destello de esperanza. Durante los 3 días siguientes,
Sila se convirtió en un depredador en su propia tierra. Se movía por el bosque familiar no como un trampero en busca de sustento, sino como un cazador preparándose para una invasión. No se preparó para un tiroteo. No tenía los números ni la inclinación para una confrontación tan flagrante. Se preparó como lo haría un lobo o un puma, usando el terreno mismo como su arma principal. Estaba convirtiendo el bosque en una trampa viviente. Pasó horas buscando el abedul joven perfecto, con su tronco flexible y fuerte, y con su cuchillo talón delicado y letal mecanismo de gatillo para una trampa de látigo, colocando el lazo de alambre camuflado a través de un sendero de caza que ofrecía un acceso directo al lado ciego de la cabana. Construyó un pesado tronco muerto, un peso aplastante de madera y roca en precario equilibrio sobre una única rama dentada, colocada sobre un estrecho barranco que los hombres se verían obligados a cruzar. Cavó un hoyo profundo, con el fondo forrado con estacas afiladas, en un sendero oculto por un matorral de pinos, cubriéndolo con un frágil entramado de ramas y una capa de nieve fresca que lo hacía invisible a un ojo incauto. Trabajaba con un instinto puro y concentrado. Sus manos, tan acostumbradas a la delicada tarea de tender trampas para bisones y zorros, ahora trabajaban a una escala mayor y más letal. El bosque, su santuario de toda la vida, se transformaba en una intrincada red de dolor y miedo, una defensa cuidadosamente orquestada, diseñada para doblegar a sus enemigos incluso antes de que llegaran a la cabana. Nora lo ve a partir cada mañana y regresar cada noche, cubierto de tierra y sudor, con un silencio más profundo e intenso que nunca. Desconocía los detalles de su trabajo, pero comprendía su propósito, y se negaba a ser una espectadora pasiva, una damisela esperando ser rescatada. Era cómplice en esto y aportaría su propia fuerza única a la defensa. Cuando Silas regresaba a la cabana cada noche, exhausto, ella le tenía preparada una comida caliente. Después de comer, sacaba su libro de contabilidad, el libro que una vez había registrado los negocios de su familia, luego su empresa de trampas, y que ahora se estaba convirtiendo en su libro de guerra. Con un trozo de carbón comenzaba a gesticular, a señalar, a interrogar con la mirada. Comprendiendo su intención, él tomaba el carbón y, en una página en blanco, dibujaba el plano aproximado del terreno alrededor de la cabana. Marcaba la ubicación del río, las crestas, los densos matorrales. Luego, con severa reticencia, marcaba la ubicación de las trampas. Una, para la madera caída, un círculo para el pozo, una línea irregular para la trampa. Los ojos de Nora seguían cada uno de sus movimientos, absorbiendo la información con su mente, creando un mapa mental de sus defensas. Era su genio organizativo aplicado al lúgubre asunto de la supervivencia. Fruncía el seno en concentración y le quitaba el carbón, tocando con el dedo un punto en el mapa, planteando una pregunta silenciosa. Señalaba un punto ciego, un acceso desprotegido, y él asentía, dándose cuenta de que él había visto un fallo en su plan que su propia familiaridad con el terreno le había hecho pasar por alto. El libro de contabilidad, antano símbolo de su pasado y luego del de él, era ahora la crónica de su futuro compartido. Sus páginas llenas de un mapa meticulosamente dibujado de su silenciosa y mortal colaboración. En la tarde del tercer día, se sentaron frente al fuego, revisando el mapa completo. Era un documento aterrador, un plano de trampas, obstáculos y violencia calculada, pero también era un testimonio de su compañerismo. La mujer silenciosa y destrozada y el hombre atormentado y solitario se habían unido. Sus fortalezas individuales, el conocimiento de la naturaleza de él, el don de él para el orden y la estrategia, se habían entrelazado en una única y formidable defensa. El santuario estaba listo y lo defenderían juntos. They came in the dead of the afternoon, when the sun was a weak, hazy disk in the winter sky. Silas saw them first, 4 dark figures emerging from the tree line at the far end of the valley, moving with the careless arrogance of men who believe themselves to be the apex predators. He and Nora had been inside, sharing a silent meal of roasted rabbit. He simply rose, took his rifle from the mantel, and gave her a single, meaningful look. She understood. Her face went pale, but she nodded, moving quickly to the small window at the back of the cabin that overlooked the forest he had turned into his weapon. The bandits, led by Finn, spread out as they approached, their movements confident. They saw a single, isolated cabin, smoke curling lazily from its chimney. They saw an easy target, a quick end to their frustrating hunt.
Finn gestured with his hand, and two of his men broke off, beginning to circle around through the woods to approach the cabin from its flanks, while Finn and the fourth man continued directly toward the front. From her window, Nora watched the two men moving into the trees. Her heart hammered against her ribs, a frantic trapped bird. She held the ledger with the map open, her eyes darting from the charcoal lines on the page to the silent, snow-dusted forest outside. The first scream was a sharp, ugly sound that ripped through the quiet of the valley. It came from the west. One of the men who had circled around had walked directly into the path of the whip snare. There was a sudden violent snap as the bent birch tree released its tension, followed by a strangled cry. Nora saw the man's body yanked violently off the ground, his foot caught in a wire loop, leaving him to dangle upside down, swinging and shouting in a mixture of terror and pain. The second man, startled by the scream, stopped and drew his pistol, his eyes darting wildly. From the front of the cabin, Finn and his remaining man also froze, trying to pinpoint the source of the attack. "What the hell was that?" Finn bellowed. The second man in the woods began to move more cautiously, his pistol raised. He took a step sideways, trying to get a better angle, and vanished. One moment he was there, a dark shape against the snow. The next, the ground simply swallowed him. There was no scream, just a faint muffled cry and the sickening thump of a body hitting the bottom of the hidden pit. A chilling silence descended again, now more menacing than before. Two men had been taken by an enemy they couldn't see. The forest itself had become hostile. Finn's face was a mask of disbelief and rage. "To hell with this!" he snarled to his last man. "We're going straight in! Burn him out!" They spurred their horses forward, charging directly at the cabin. But their path took them through a narrow, shadowed ravine, the exact spot marked with an X on Nora's map. As their horses thundered over the trail, the lead horse's hoof struck a carefully placed tripwire. There was a sharp creak of wood, a groan of stressed rope, and then a deafening final crack as the trigger branch of the deadfall snapped. For a horrifying second, time seemed to stop. Then, with a sound like the world breaking apart, a massive tangled wall of logs and rock crashed down into the ravine. The horses screamed. The last of Finn's men was crushed instantly. Finn, who had been riding slightly behind, managed to leap from his saddle just as the avalanche of timber fell, his horse disappearing under the crushing weight. He rose from the snow, battered and limping, his arm bent at an unnatural angle. His crew was gone, his arrogance shattered, leaving only a core of pure, murderous rage. He was alone, and he was wounded, but he was not broken. He drew his pistol and began to limp toward the cabin, his eyes burning with the promise of bloody retribution. Silas met him in the clearing. He emerged from the cabin door, his rifle held low, his face grim. The trapper's game was over. This would be a fight of man against man. The confrontation was a raw, brutal, and clumsy affair. Finn, half mad with pain and fury, fired wildly. Silas returned fire, the rifle shot echoing like a thunderclap in the small clearing. Finn's pistol was knocked from his hand. He roared and charged, pulling a long skinning knife from his belt. They crashed together, a tangle of desperate, violent motion. Finn was a vicious fighter, and Silas, though stronger, was not a brawler. They rolled in the snow, trading blows. Finn's knife flashed, slicing a deep gash along Silas's forearm. Silas grunted in pain, his grip on the rifle loosening. Finn saw his chance. He shoved Silas to the ground, straddling him, the knife raised high, its tip glinting in the weak afternoon sun, ready to plunge downward for the killing blow. Nora watched it all from the cabin doorway, a silent, horrified scream trapped in her throat. She saw Silas, the man who had saved her, the man who had shown her a kindness she had thought extinct, about to die. She saw the flash of the blade. She saw the murderous triumph in Finn's eyes. And the wall in her mind, the dam of trauma that had held her voice hostage for months, shattered. A sound ripped from her throat, a sound she did not recognize, a sound of pure, primal terror and desperate, protective love. It was not a word. It was a scream. Piercing, raw, and full of all the pain and fear she had held in silence for so long. "No!" The sound was a physical shock in the quiet world. It struck Finn like a blow. His head snapped up, his eyes wide with surprise, the knife hesitating in its descent for a single, crucial heartbeat. It was all the time Silas needed.
Fueled by a surge of adrenaline at the impossible, miraculous sound of her voice, he bucked upward, throwing Finn off balance. He grabbed Finn's wrist, twisting it with all his strength until the bone snapped and the knife clattered uselessly into the snow. The fight was over. In the ringing silence that followed, Finn lay groaning on the ground, his threat finally, permanently neutralized. Silas, bleeding and exhausted, pushed himself to his feet. But he wasn't looking at the man he had just defeated. He was staring at the cabin door. Nora stood there, trembling, her hands pressed to her mouth, her eyes wide with the shock of what she had just done. Tears streamed down her face. She had screamed. She had a voice, and it had saved him. El eco del grito de Nora se desvaneció, dejando tras de sí un silencio más profundo que cualquier otro. Era un silencio lleno de lo imposible, un silencioso zumbido de renacimiento tras la violencia. Silas la miró desde el otro lado de la nieve manchada de sangre, olvidando por completo el dolor de su brazo y los gemidos del hombre derrotado a sus pies. Vio las lágrimas correr por su rostro, la forma en que se apretaba la garganta con la mano, como si intentara contener un sonido que era a la vez un milagro y un terror. Dio un paso hacia ella, con movimientos torpes por el cansancio y el asombro. «Nora», dijo con la voz ronca. Ella se estremeció al oír su propio nombre, como si lo oyera por primera vez. Entreabrió los labios y dejó escapar un suspiro tembloroso. Intentó formar una palabra. Su expresión era una máscara de esfuerzo desesperado y doloroso. Es así. El sonido fue fragmentado y etéreo. Apenas un sonido. Pero era una palabra. Su nombre. El sonido atravesó las últimas defensas de Silas. Acortó la distancia entre ellos, ignorando la protesta de su brazo herido, y la envolvió en sus brazos. La abrazó mientras temblaba, con el rostro hundido en su pecho, mientras los primeros sollozos entrecortados de un dolor largamente aprisionado finalmente la liberaban. No habló. Simplemente la abrazó, un ancla silenciosa y sólida en la vertiginosa y milagrosa tormenta de su regreso al mundo del sonido. Juntos afrontaron las consecuencias. Ataron a Finn con fuerza y, a la mañana siguiente, Silas lo llevó al pueblo más cercano, entregándolo a un alguacil atónito pero agradecido. Le contó una versión simple y editada de la historia de bandidos y una recompensa de un hombre que defendía su hogar. No habló del pasado de Nora ni de la nómina. Ese era su secreto, su historia. La recompensa de $500 era suya, pero la dejó sobre el escritorio del alguacil. «Úsalo para contratar a otro ayudante», dijo y se alejó. Cuando regresó a la cabana, encontró a Nora sentada en los escalones del porche, con su libro de contabilidad encuadernado en cuero abierto sobre el regazo, pero no estaba escribiendo. Simplemente pronunciaba las palabras de la página en voz alta, con voz suave y vacilante, reencontrándose con la forma de su propio idioma. «Un saco de harina», leyó, recorriendo las palabras con el dedo. Lo miro mientras se acercaba, con una tímida y maravillosa sonrisa dibujada en sus labios. Mi voz, susurro. Se siente, extraña. Es el sonido más hermoso que he oído en mi vida, dijo, y la simple y escueta verdad de sus palabras flotó en el aire entre ellos, tan real y sólida como las propias montañas. La primavera llegó como una promesa largamente esperada, finalmente cumplida. La nieve se retiró hasta las cimas más altas, y el fondo del valle estalló en un derroche de color, lupino púrpura, bálsamo amarillo y el delicado blanco de las fresas silvestres. El aire, antes penetrante por el frío, ahora era suave y perfumado con el aroma de la tierra húmeda y el álamo en flor. La cabana se transformó. El jardín de hierbas de Nora era un verde exuberante, cuyos aromas se mezclaban con el constante y agradable aroma del humo de lena. El interior de la cabana, antano la caótica guarida de un hombre solitario, era ahora un hogar compartido, ordenado y tranquilo. La voz de Nora, antes un susurro entrecortado, se había vuelto más fuerte con cada día que pasaba. No era fuerte, pero era clara y firme, una corriente tranquila que había encontrado su cauce. Ella y Silas habían encontrado un nuevo ritmo, uno lleno no de silencio, sino de una conversación apacible y fluida. Él le contaba historias de la naturaleza, de las costumbres del castor y el lobo, y ella, a su vez, le leía por las noches fragmentos de los viejos libros de su padre. Su voz daba vida a mundos que él jamás había imaginado. Una tarde radiante y cálida.
La condujo al bosque, aún claro moteado por el sol donde las primeras flores silvestres de la primavera brotaban de la tierra. Se arrodilló y señaló una delicada flor acampanada. «Esta se llama lirio glaciar», dijo con voz suave. «Siempre es la primera en florecer después de que se derrite la nieve, una señal de que el invierno ha terminado». Nora se arrodilló a su lado, sus dedos rozando suavemente el sedoso pétalo de la flor. «Lirio glaciar», repitió, un eco perfecto y suave de las palabras de él. Lo miró. Sus ojos brillaban con una luz que nada tenía que ver con el sol. Había pasado años viviendo en un mundo silencioso y gélido, atormentado por un invierno que creía eterno. Pero ella, la única superviviente, la mujer enmudecida por la tragedia, había traído la primavera. Había sobrevivido a su propio invierno brutal y, al salvarlo, había encontrado su propia voz y le había enseñado por fin a hablar de nuevo. Extendió la mano cubriéndola de ella, sus dedos se entrelazaron sobre la tierra fértil y oscura, una silenciosa promesa de todas las estaciones por venir. Si alguna vez has sentido el poder de un vínculo que no necesita palabras y la valentía que se necesita para volver a hablar, suscríbete y pulsa la campana para descubrir más historias de sanación y supervivencia. Porque un verdadero hogar es un lugar donde finalmente encuentras tu voz.